Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, capítulo 8, Nueva Delhi, llorando solo en el desierto. He obtenido la idea de regresar a Dios justo después de dejar mi cuerpo material actual y para llevar conmigo a todos mis contemporáneos hombres y mujeres del mundo. He comenzado mi artículo Regresar a Dios como uno de los medios para llegar a ese camino. Por favor, no piensen que soy algo maravilloso o un loco cuando digo que regresaré a Dios después de dejar mi cuerpo material actual. Es muy posible para todos y cada uno de nosotros. De una carta al presidente de la India, señor Rajendra Prasad. Cuando Abai llegó a Mathura fue a ver a Keshava Maharaj, que estaba estableciendo su mata, y le presentó la deidad del señor Chaitanya. A petición de Keshava Maharaj, Abai aceptó quedarse allí y editar la Gaudiya Patrika. Abai recibió una habitación y por primera vez, aparte de breves visitas, vivió en una mata con sus hermanos espirituales. Como devoto experimentado y mayor, Abai impartía clases e instruía a los brahmacharis, que eran jóvenes sin educación e incluso analfabetos, en las disciplinas del servicio devocional y la filosofía del Bhagavad Gita. Apenas había comenzado a ejercer sus funciones cuando Bhaktisaranga Goswami, otro hermano espiritual sannyasi, le pidió a Bhaktivedanta Prabhu que lo ayudara en Nueva Delhi, en su ashrama, la Gaudiya Sangha. Tanto Keshava Maharaj como Bhaktisaranga Goswami reconocieron a Abai como un escritor y editor consumado y quisieron trabajar con él. Entre los discípulos de Srila Bhaktisiddhanta se aceptaba que A.C. Bhaktivedanta Prabhu era un predicador y escritor experto, ya fuera en inglés, hindi o bengalí. Ahora Keshava Maharaj quería que Abai se quedara y trabajara en la Gaudiya Patrika, mientras que Bhaktisaranga Maharaj, que tenía que ir a Bengala, le pedía que viniera a Delhi para producir The Harmonist, conocido en hindi como Sajjana Toshani. Abai estuvo de acuerdo con la propuesta de Bhaktisaranga Goswami y Keshava Maharaj consintió, con la condición de que Abai también continuara editando la Gaudiya Patrika, al menos por correo. Como editor, Abai se sentía en su elemento y feliz de predicar en cooperación con sus hermanos espirituales. Cuando Abai no se consideraba un erudito o autor consumado, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati se había sentido complacido con sus escritos y lo había alentado a continuar. Y ahora estos sannyasis mayores de Bhaktisiddhanta Sarasvati recurrían a él en busca de ayuda. Prácticamente competían para ver quién se beneficiaría de sus servicios. Tal vez, pensó Abai, ese debería ser el trabajo de su vida, servir humildemente bajo la dirección de sus hermanos espirituales. Su expulsión de Jhansi había sido una especie de revés, al menos lo había dejado temporalmente inseguro de cómo Krishna quería usarlo. Pero ahora sus hermanos espirituales parecían estar respondiendo la pregunta. Vivir y trabajar en un ashrama con brahmacharis y sannyasis era una forma de vida que Abai había considerado demasiado austera. Y Bhaktisiddhanta Sarasvati había comentado: es mejor que viva fuera de tu compañía. Pero ahora tendría que luchar solo, sin nada, o permanecer dentro del refugio de una sección amistosa de la Gaudiya Mat. Tal vez podría llevar a cabo sus deseos de predicar la conciencia de Krishna dentro de los ashramas de sus hermanos espirituales. Como pronto sería el editor de Sajjana Toshani, empezó a pensar en cómo expandirla. Era una revista Vaishnava, académica, pero de producción barata y con una circulación muy limitada. Se imaginaba que superaría al elegante Illustrated Weekly de la India. Debería ser más popular que las revistas Time o Life de los Estados Unidos. ¿Y por qué no? Krishna no era un hombre pobre. Abai pensó en cómo podría iniciar un ambicioso programa de suscripciones acercándose
a los muchos hombres prominentes y ricos de Nueva Delhi. Entonces, por la gracia de Krishna, pronto podría imprimir fotos en color y usar papel de alta calidad para Sajana Toshani. Daría lo mejor de sí dependiendo de Krishna, y mientras buscaba suscriptores, podría tomar los manuscritos de sus libros y tratar de publicarlos. El doctor Alagappa del sur de la India había querido publicar su Gita Upanishad. Sin duda había muchos hombres como él. O tal vez Bhaktisaranga Goswami estaría dispuesto a publicar las obras de Abhay con fondos de la Gaudiya Sangha. Abhay pronto recibió una carta del asistente de Bhaktisaranga Goswami, instruyéndole cuidadosamente cómo viajar a Delhi con el menor gasto posible. Debía viajar en tren de tercera clase hasta Delhi y desde allí tomar una tanga. Como los tangas en la puerta de la estación cobraban demasiado, Abhay primero debía caminar unos 100 metros hacia el lado derecho de la estación, donde encontraría uno más barato. Si viajara solo, no debería pagar más de 1 rupia y 12 annas, pero debería tratar de compartir el tanga con otro pasajero, así sería más barato. Mantén el crematorio a tu izquierda, le instruyó el asistente. Si miras hacia la derecha podrás ver nuestra bandera roja y el letrero escrito en hindi e inglés. Cuando llegues aquí pagaremos el tanga. En la Gaudiya Sangha, Abhay se encontró con una situación desconcertante. En ausencia de su guru Bhaktisaranga Goswami, los brahmacharis se peleaban y eludían sus deberes, y como resultado se descuidaba la prédica y la recolección de donaciones. La limpieza, la adoración a la deidad, la cocina e incluso la paz entre los devotos estaban por debajo del nivel. Y como la mayoría de las matas de sus hermanos espirituales, la Gaudiya Sangha era pobre. Abhay había venido pensando que iba a editar una revista, pero se encontró discutiendo con un grupo de devotos neófitos que se peleaban. Se enteró de que el brahmachari responsable de dar conferencias públicas no había hecho ninguna prédica. Los devotos que anteriormente habían estado celebrando kirtanas en las casas de la gente ahora eran negligentes, y el chico de los recados se negó a correr porque había perdido su bicicleta. Entonces un brahmachari le entregó a Abhay una carta de Bhaktisaranga Goswami solicitándole que asumiera la gestión general del mata. Inspira a todos a que se comprometan con el servicio. De lo contrario, no sé cómo vamos a imprimir la revista mensual en inglés. Como no tenemos mucho dinero en el fondo y los brahmacharis son bastante descuidados, Akinchana Maharaj escribió que no puede asumir la responsabilidad de la gestión. Sería muy bueno que pudieras mantenernos al tanto de estos asuntos. Y Abhay encontró otros obstáculos al intentar producir Sajana Toshani. No tenía máquina de escribir y tenía malas relaciones con el impresor. A los pocos días, Abhay recibió otra carta de Bhaktisaranga Goswami diciéndole qué artículos debía imprimir, advirtiéndole que no cambiara elementos esenciales de la revista y recordándole su deber especial. Le he pedido a Kinchana Maharaj que te entregue las llaves de mi habitación para que puedas usarla únicamente para tu trabajo de oficina. Mientras estés allí, debes tratar de mantener la paz en el ashram para dar las instrucciones necesarias a todos. Abhay vio que no podía hacer ningún trabajo editorial hasta que cesaran la laxitud y las pequeñas peleas en el ashram. Pero cuando trató de ayudar como Bhaktisaranga Goswami había ordenado, algunos devotos se rebelaron e incluso escribieron a su maestro espiritual quejándose. Abhay tuvo que hacer frente a muchos obstáculos para cumplir con el plazo de entrega de la edición de agosto de 1955 de Sajana Toshani. Sin embargo, debido a la demora de la imprenta, la revista no salió hasta septiembre. Cuando por fin se entregaron los primeros ejemplares, Abhay envió varios a Bhaktisaranga Goswami en Calcuta pidiendo su respuesta. Abhay nunca recibió noticias directas de su hermano espiritual, pero recibió más instrucciones del secretario de Bhaktisaranga Goswami, Ramananda, quien señaló varios errores en el asunto, sin mencionar si Bhaktisaranga había quedado satisfecho con ello. Los errores eran en su mayoría cuestiones técnicas de estilo. Abhay había hecho la página de contenidos de una manera diferente
y no había impreso el nombre de Bhaktisaranga Goswami exactamente como él había querido que apareciera en todos sus artículos. Con respecto a la solicitud a Abhay de una máquina de escribir, Ramananda escribió que si los asuntos están escritos con claridad, no hay necesidad de que se entregue a la máquina al impresor. Abhay le escribió a Bhaktisaranga Goswami pidiéndole que regresara a Delhi y estableciera una atmósfera pacífica en el Mata. En cuanto a Sayana Toshani, Bhaktisaranga Goswami había sugerido que se mejorara el papel de la portada y que todas las revistas se hicieran un papel más bonito con una imprenta moderna, y Abhay estuvo de acuerdo, pero las mejorías dependían del dinero. La sugerencia de que el periódico se imprima en Calcuta está bien, pero mi sugerencia es que ya sea en Calcuta o en Delhi tengamos nuestra propia imprenta con buenos equipos para poder difundir el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu en todos los idiomas importantes, especialmente en hindi y en inglés. El hindi está destinado a la propaganda en toda la India, mientras que el inglés está destinado a la propaganda mundial. Abhay informó además que como era casi imposible esperar que un impresor trabajara rápidamente con manuscritos escritos a mano, ya había alquilado una máquina de escribir. También mencionó sus ideas para aumentar el número de suscriptores. El hijo de Abhay, Vrindavan, fue a vivir con él durante unos meses en la Sangha Gaudiya. No se planteó la posibilidad de que Abhay volviera con su familia y Vrindavan simplemente se relacionó con su padre, siguió las rutinas de la mata y ayudó a Abhay en sus deberes. Un día, un destacado abogado presidente de la Hindu Mahasabha realizó una visita inesperada a la Sangha Gaudiya. La mata estaba casi desierta y no había prasadam a la mano, por lo que Abhay y Vrindavan recibieron al destacado invitado, cocinaron para él, le ofrecieron prasadam y lo familiarizaron con las actividades de la Sangha. Cuando Abhay no estaba ocupado dirigiendo la desorganizada mata y trabajando en la Gaudiya Patrika y la Sayana Toshani, dedicaba su tiempo a preparar una traducción al hindi de Chaitanya Charitamrita. Aunque estaba más acostumbrado a escribir en inglés y bengalí, pensó que mientras predicara en zonas de habla hindi, un libro así sería importante. Bhaktisaranga Goswami escribió que quería imprimir solo 500 ejemplares de Sayana Toshani, pero para la edición de septiembre, Abhay quería imprimir más. Después de llegar a un acuerdo con el impresor de que los costos serían los mismos por 1000 ejemplares que por 500, le escribió a Bhaktisaranga Goswami para informarle de la buena noticia. Abhay también le dijo que recientemente había conseguido una donación de papel para impresión y que había dispuesto una reducción de 1/4 en los gastos postales. ¿Por qué, entonces, para ahorrar algunos periódicos, no vamos a imprimir la edición completa? En mi opinión, deberíamos imprimir más de 1000 ejemplares al mes y distribuirlos a gran escala. Pero Bhaktisaranga respondió mediante una breve postal que no debían imprimir más de 500. Abhay continuó con sus intentos de mejorar. Sayana Toshani, para él, no se trataba de una tarea superficial, sino de una prédica absorbente. En una carta, Bhaktisaranga Goswami expresó su ansiedad por esperar a que le enviara artículos para el siguiente número. Los fondos escaseaban, tan escasos que Abhay no tenía un doti decente y sin embargo seguía imaginando un futuro glorioso para Sayana Toshani. Deseo que este periódico alcance el nivel del semanario ilustrado con numerosas imágenes para que se convierta en una literatura muy popular y para ello deseo esforzarme por conseguir suscriptores y anunciantes. Deseo visitar a buenos hombres de negocios, compañías de seguros y funcionarios del gobierno para este fin. Pero no tengo la vestimenta adecuada. Necesito 2 juegos de ropa buenos para asumir esta responsabilidad y me alegraría que usted decida al respecto. Es el deseo de mi corazón que este periódico mejore hasta el máximo nivel. Abhay también le pidió a Bhaktisaranga Goswami que lo ayudara a publicar su Chaitanya Charitamrita en hindi. Algunos caballeros no bengalíes exigían el libro y le habían asegurado a Abhay que pagarían 25 rupias por volumen. Abhay solicitó un préstamo de 600 rupias bajo cualquier acuerdo que fuera conveniente para Bhaktisaranga Goswami para publicar la primera parte de esta obra. Si esta parte se vende, escribió Abhay, las otras partes saldrán automáticamente. Pero así como la vida en la Gaudiya Sangha y el trabajo en la Sayana Toshani bajo la dirección de Bhaktisaranga Goswami produjeron tensión en Abhay, las ambiciones de Abhay de aumentar la circulación y sus fuertes opiniones editoriales
también crearon tensión en Bhaktisaranga Goswami. En respuesta a la carta de Abai, el secretario de Bhaktisaranga Goswami, Ramananda, escribió una carta llena de floridas alabanzas a Bhaktivedanta Prabhu, pero con la intención de destituirlo de su puesto en la Gaudiya Sangha. Con innumerables y humildes reverencias a los pies del loto de un Vaishnava, Srimad Bhaktivedanta Prabhu, recibimos su carta escrita a Shri Guru Maharaj el 5/10 del 55. Su proyecto es muy noble y usted es un bien queriente de nuestra sociedad, eso también lo supimos. Desde los últimos 2 meses, a pesar de tantas dificultades, las dificultades del Prasadhan y la incomprensión de los devotos allí, y a pesar de varias otras dificultades, el tipo de entusiasmo que usted ha demostrado, eso es posible solo para un Vaishnava elevado como usted. Tú eres un Vaishnava favorito de Srila Prabhupada y un amigo de todos los asociados especiales de Srila Prabhupada. La mayoría de los devotos del Gaudiya Sangha Ashrama en Delhi son nuevos y poco respetuosos. No pueden dar el debido respeto a una personalidad elevada como tú, especialmente las elevadas especulaciones que tienes. Nuestra sociedad, en las circunstancias actuales, tiene algunas ideas. Esperamos que con todas tus cualidades muy pronto te establezcas de manera independiente y, cumpliendo los deseos de Srila Prabhupada, comiences a predicar ampliamente. Sospechamos que no será posible para un Vaishnava capaz y respetable como usted permanecer allí mucho tiempo, adaptándose a los devotos analfabetos y menos educados de la Gaudiya Sangha en Delhi. Además, usted es el jefe del consejo editorial de la Gaudiya Patrika y la Bhagavata Patrika de Srimad Keshava Maharaj Vedanta Samiti, así que si pasa mucho tiempo en nuestro ashram, él podría enojarse. Con muchos devotos, él se dispone a circunvalar la tierra de Braya y estamos seguros de que necesitará su ayuda en este parikrama. Así que considere todos los pros y contras, y si no descuida su deber como líder de su organización, estaremos complacidos. Se han enviado algunos artículos para el número de octubre de Sayana Toshani y es posible que se envíen más. Estaremos muy agradecidos si le encarga a Keshavananda Prabhu que publique el número de octubre. Esperamos que Shri Guru Maharaj pueda publicar personalmente los números de noviembre y diciembre. Deseamos trasladarlo a Calcuta a partir del mes de enero. Shri Guru Maharaj se ha vuelto viejo y la mayor parte del tiempo tiene que depender de nosotros. Nos alegra saber que está haciendo un gran esfuerzo para publicar el Chaitanya Charitamrita en hindi, pero en las circunstancias actuales no nos será posible invertir 600 rupias de nuestro fondo para imprimirlo, porque Shri Guru Maharaj ha asumido muchos proyectos en diferentes direcciones ahora y tiene que gastar mucho dinero, por lo que no puede asumir la responsabilidad de imprimir ese libro. Keshavananda Prabhu escribió que tus ropas se están rasgando, así que compra un par de ropas del fondo del templo, y si los devotos cometen ofensas a tus pies de loto debido a su miopía, por favor perdónalos. Firmado el sirviente del Vaishnava Shri Ramananda Das. No era un hecho que Abai fuera llamado para liderar el parikrama de Keshava Maharaj, aunque fue una buena excusa para que Ramananda sugiriera que Abai abandonara la Sangha Gaudiya. Así que después de vivir como un miembro obediente en los ashramas de Keshava Maharaj y Bhaktisaranga Maharaj, Abai estaba nuevamente solo. Sin ingresos ni alojamiento institucional, Abai comenzó a vivir en diversas casas de Delhi, semana tras semana, donde quiera que recibiera una invitación. En términos de comida, ropa y alojamiento, estos fueron los momentos más difíciles que había atravesado. Desde su infancia siempre había tenido abundante comida y buena ropa, y no había duda sobre dónde viviría. Había sido un niño mimado de su padre y había recibido una guía y un afecto especiales de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, pero ahora varias veces se sentía solo. Sin hogar, se mudó por Delhi de una residencia temporal a otra, un templo de Vishnu, una habitación en la escuela de comercio Kapur, pero buscaba donantes, predicaba el Bhagavad Gita y escribía. Su objetivo no era encontrar una residencia permanente, sino imprimir su literatura trascendental y establecer o unir fuerzas con un movimiento puro y poderoso para difundir la conciencia de Krishna. Abai hizo una lista de varios libros que quería publicar. Primero, Sri Chaitanya Charitamrita en hindi, 2000 páginas. Gita Upanishad en inglés, 1200. 3. Ciencia de la devoción en inglés, 300. 4. El movimiento Sankirtan del Señor Chaitanya en inglés, 300. 5. Mensaje de Dios en español, 300. 6. Bhagavaner Katha, bengalí, 50.
pero para imprimir necesitaba donantes. Visitó a hombres ricos en sus oficinas y hogares, presentándoles sus manuscritos y explicándoles su misión. Tenía una lista de donantes, pero pocos respondieron, y cuando recibió una donación por lo general eran solo 5 o 10 rupias. Ocasionalmente recibió una carta de agradecimiento o recomendación. Una de las personas que recibió el reconocimiento fue Narain Das Rai Bahadur, un ingeniero ejecutivo jubilado y secretario del Birla Mandir Trust, que había asistido a una lectura pública que Abai había celebrado en presencia de un gurú popular, la madre Anandamayo. Impresionada por la lectura de Abai de su Chaitanya Charitamrita en hindi, la madre Anandamoye había donado 50 rupias y había sugerido que Abai también visitara a un conocido sadhu, Sri Hari Baba, que estaba enfermo en el hospital. Abai, acompañado por Narain Das, había visitado entonces a Hari Baba, quien había afirmado que la lectura de Abai lo había puesto en éxtasis. Mientras tanto, Narain Das se estaba sintiendo inclinado a ayudar y en diciembre escribió una carta sugiriendo que todos extendieran su mano para ayudar a la publicación exitosa de los diversos escritos de Sri A. C. Bhaktivedanta en inglés y bengalí. Le deseó todo el éxito en su noble intento. Abai mostraba esta y otras cartas similares a posibles seguidores. En Delhi no era difícil ver a ministros del gobierno, jueces, abogados, ejecutivos de empresa, líderes religiosos. Siempre había alguien dispuesto a escuchar con seriedad y ocasionalmente ofrecer apoyo. Así pues, Abai, con los 2 dotis y kurtas que le había proporcionado la Gaudiya Sangha, con su capacidad para predicar y convencer, pero con poco apoyo y sin residencia fija, continuó su predicación impávido. Escribir y tratar de publicar era solo la mitad de su esfuerzo. La otra mitad consistía en participar en los esfuerzos para un movimiento mundial como la Liga de Devotos. A través de Narain Das, Abai preguntó si habría una manera de que él pudiera hacer su trabajo bajo los auspicios de Birla Mandir, uno de los templos más grandes y ricos de Delhi. Abai propuso que se le pusiera a cargo de la propaganda en idioma inglés, tanto dentro de la India como en el extranjero. Como Narain Das se consideraba un seguidor del Sanatana Dharma, Abai le escribió explicándole cómo las enseñanzas del Bhagavad Gita exponían el verdadero Sanatana Dharma. Abai tenía muchas ideas sobre cómo el Sanatana Dharma, como la religión eterna para todos los seres vivos, podría expandirse y aplicarse en la práctica si Narain Das lo ayudaba. Quiero formar a 40 jóvenes educados para que aprendan esta ciencia del conocimiento trascendental y prepararlos para ir a países extranjeros a realizar trabajo misionero. Comenzar de inmediato un periódico en inglés o revivir mi periódico Back to Godhead al estilo del Illustrated Weekly of India. Organizar un grupo de Sankirtana que no solo esté formado por buenos cantantes y músicos, sino que también se dedique a la práctica de la sadhana o autorrealización. Abai prometió que tan pronto como hubiera hecho algunos trabajos preliminares, él, junto con hombres y equipo, podría partir hacia países extranjeros para propagar esta obra misionera, pero también admitió que se encontraba en graves apuros externos. Tengo la bondad de organizar todo lo mencionado de inmediato y deme un lugar adecuado donde vivir. Debo mudarme de este lugar temporal a más tardar el próximo lunes. Los directores del Birla Mandir no aceptaron la oferta de Abai, pero este pensó en otra forma de atraerlos. Organizaría una reunión pública en el Birla Mandir para ayudar a generar interés en la Liga de Devotos. Se puso en contacto con Sri R.N. Agarwal, presidente del Comité Municipal de Delhi, quien tras escuchar los nombres de varias personas respetables que asistirían aceptó presidir la reunión. Abai fijó la fecha para el 22 de diciembre e imprimió 500 anuncios y 200 tarjetas de invitación. En su anuncio, Abai, con un tono cosmopolita, afirmó: por la gracia del Todopoderoso, Delhi se está convirtiendo en el centro de la asociación cultural del mundo. Los líderes de Rusia y de la India habían señalado recientemente la necesidad de que existiera contacto cultural entre todas las naciones, pero la cultura más elevada, sugirió Abai, era el conocimiento espiritual científico. Por lo tanto, los mejores recursos culturales del mundo existían en la India, y estos recursos, subrayó Abai, no deberían dejarse en manos de los sadhus y sannyasis no organizados, sino que deberían ser aprovechados por miembros importantes de la sociedad de una manera organizada. El Hindustan Times del 22 de diciembre incluyó la reunión de la Liga de Devotos en la columna Compromisos de hoy, junto con anuncios de reuniones del Club Rotario, la Sociedad Tagore,
el Consejo Indio de Asuntos Mundiales, Bharat Scout y el Congreso Farmacéutico Indio. La reunión de la Liga comenzó con un kirtana dirigido por el profesor Chand y luego a Bhaktivedanta, fundador y secretario de la Liga de Devotos, explicó los objetivos de su movimiento. Luego habló Narain Das y después leyó una serie de resoluciones propuestas por el fundador y secretario en la que se atestiguaba que las personas presentes apoyaban a la Liga de Devotos y que recomendaban que el gobierno central de la India también la apoyara como un movimiento para la paz mundial basado en los principios de Gandhi. Después de la adopción de las resoluciones y la reunión concluyó con otro kirtana y prayadam. Abhay estaba convencido de que si sus simpatizantes y compañeros humanitarios lo apoyaban a gran escala, podría crear un movimiento por la paz mundial, basado en los principios del servicio devocional al Señor Krishna. Pero su papel era simplemente presentar la conciencia de Krishna a quien pudiera. Los resultados dependían de Krishna. Abhay era consciente de que las buenas intenciones de que la mayoría de los participantes en la reunión del Birla Mandir no pasarían de esa única reunión, pero no se desanimó. A lo largo de todo su incansable evangelismo mantuvo su jovialidad filosófica. En cierto sentido ya estaba completamente satisfecho. Estaba feliz de estar trabajando en nombre de su maestro espiritual. Aunque cambiaba de dirección tan rápido que su correo apenas podía alcanzarlo, escribió un anuncio en el periódico para un curso de estudio en casa. Estudia el secreto espiritual del Bhagavad Gita en casa por correspondencia y sea un hombre fuerte. El costo del curso completo es de solo 50 rupias. La instrucción no se imparte en la forma imaginativa ordinaria de interpretaciones calificadas, sino el sistema Parampara de sucesión preceptoral. Todas las preguntas se resuelven adecuadamente. Solicite a Bhaktivedanta. Son bienvenidos los estudiantes de todas las comunidades y nacionalidades. Hacía 4 años que no publicaba Bhakti-Gohet, de vuelta a Dios, desde 1952, pero decidió revivirlo. Bhakti-Gohet era una misión que merecía toda su atención y que requería de todos sus esfuerzos. Reunir los fondos, redactar los artículos, encargarse de la impresión y luego distribuir 1000 ejemplares. El dinero lo conseguía a través de entrevistas y solicitando donaciones. Un donante y amigo fue el juez Bipin Chandra Mishra, juez del Tribunal Supremo de Nueva Delhi. Mishra. Él solo solía venir a verme una vez al mes. Yo le daba donaciones para su periódico. Era solo una revista de 4 páginas, pero mostraba su estudio del tema y su seriedad y su devoción por el Señor Krishna. Parecía ser un hombre muy sencillo y modesto, y era agradable hablar con él. Tenía un comportamiento sonriente. Lo principal era su humildad. Podía hablar con afecto y confianza, y sabía que estábamos discutiendo cosas cercanas a Dios, así que cada conversación con él nos sublimaba. Yo era una personalidad bastante importante en aquella época en el ámbito religioso, pero no se esperaba que él hiciera ninguna contribución a la vida religiosa principal de Delhi en aquella época debido a la dificultad del idioma, ya que su objetivo era llegar a las personas educadas en inglés, no a las de la lengua hindi. Y además, con sus medios y su popularidad, no estaban del todo consolidados. La revista no tenía un gran atractivo entre esa gente. Otros líderes religiosos estaban todos bien establecidos. Lo único que impresionaba y que valía la pena notar en aquella época era la sencillez de su fe e inquebrantable en el nombre de Dios y en su misión. Escribir artículos no era un problema. Por la gracia de su maestro espiritual no le faltaban ideas ni era capaz de plasmarlas. Al traducir y comentar las escrituras Vaishnavas, su pluma fluía libremente. Se sentía inspirado por el milagro de la imprenta La Brihat Mridanga, el trabajo de escribir su mensaje e imprimirlo 1000 veces, con la conciencia y la urgencia de hablar directamente a todos, no solo a la gente de Delhi o de la India, sino a todos. Puso a Abhay en una meditación estática. Contemplaba cómo las copias de Vuelta al Supremo podían llegar a personas reflexivas que podrían leerlas con gratitud. Tampoco era un problema el sustento. En el Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami había declarado que el problema de un devoto no era la comida, la ropa o el alojamiento. Si uno no tenía cama, siempre podía acostarse en el suelo y usar sus brazos como almohada. Para vestirse siempre podía encontrar algunas prendas desechadas en la calle. Para alimentarse podía vivir de las frutas de los árboles, y para alojarse podía quedarse en las cuevas de las montañas. La naturaleza provee todas las necesidades.
Un trascendentalista no debería adular a los materialistas para mantenerse. Por supuesto, Abai no vivía en las montañas ni en la jungla, sino en la ciudad de Delhi. Sin embargo, prácticamente había adoptado el modo de renuncia que Shukadeva había sugerido, no para castigar su cuerpo o demostrar que era puro e inflexible, sino porque tenía que vivir en la pobreza si quería producir regularmente de vuelta al Supremo. Para Abai era un gran labor de amor y comprar papel para imprimir se convirtió en una prioridad incluso antes que comer. El hecho de descuidar sus necesidades personales para predicar era una manifestación de su fe en Krishna y de la que Abai no carecía. Tenía plena fe en que si servía a Krishna tendría lo que necesitaba. Trabajar solo era un problema insuperable, era agradable y sencillo. Era mejor que tener que administrar a los internos neófitos de la Sangha Gaudiya. El éxtasis de trabajar duro para servir a su maestro espiritual no era un problema, el problema era la condición del mundo. Según los Shastras, la era actual, Kali Yuga, crearía una degradación continua en la sociedad, y Abai podía ver esto evidenciando todos los días en Delhi. Delhi, anteriormente conocida como Hastinapura, había sido la antigua capital del rey Yudhishthira, quien 5000 años antes, bajo el patrocinio del señor Krishna, había sido el rey más opulento del mundo y cuyos ciudadanos habían sido completamente protegidos y atendidos. Ahora, después de 1000 años de subyugación extranjera, la India era nuevamente independiente y Nueva Delhi era la capital. Sin embargo, incluso en los relativamente breves 60 años de experiencia de Abai, había visto degradarse la cultura india, que en su infancia había conservado gran parte de la pureza original de la era védica. Ahora veía una sociedad en la que sus compatriotas eran víctimas de la propaganda de que podían ser felices con grandes indulgencias materialistas. Los británicos habían introducido el té, el tabaco, la carne y las fábricas, y ahora, incluso después de la independencia, todo formaba parte del nuevo estilo de vida de la India. Después de expulsar a los británicos, los indios estaban imitando las costumbres occidentales y los líderes de la India ignoraban deliberadamente los principios védicos de la conciencia de Dios, los mismos tesoros que la India se suponía que debía distribuir al mundo entero. Abai había visto cómo la India había abandonado su herencia espiritual y se había lanzado a la carrera en pos de la modernización de Occidente. Pero ahora, ¿dónde estaba ese avance material? ¿Eran los indios más felices en su independencia de lo que habían sido en la época británica? Para Abai, la ciudad superpoblada era un infierno de rufianes y tontos. Aunque miles de personas pobres estaban empleadas en las florecientes acerías y fábricas de neumáticos, sus condiciones de vida habían empeorado. Abai expresó su preocupación por estas condiciones en su libro Back to Godhead, De vuelta a Dios. ¿Podían los pobres comer las tuercas y tornillos producidos en las fábricas? ¿Podían alimentarse en el cine, la televisión o las canciones sexuales de la radio? Los líderes no podían ver que el abandono de los principios espirituales había conducido a los mismos males que oficialmente aborrecían. Una juventud decadente y rebelde, corrupción en todos los ámbitos de la vida cívica e incluso inestabilidad económica y escasez. Cuando Abai era joven en Calcuta no había carteles publicitarios en los cines que anunciaran escabrosas fantasías sexuales. Pero ahora la India había desarrollado la tercera industria cinematográfica más grande del mundo y los anuncios de políticas y películas estaban por toda Delhi. Habían surgido carnicerías y licorerías. Los periódicos publicaban regularmente editoriales que deploraban la degradación de los jóvenes indios que se burlaban, insultaban y enfrentaban a las mujeres en la calle. Las ligas femeninas se quejaban del aumento de la promiscuidad juvenil y del trato obsceno a las mujeres en las películas y los anuncios. Pero no había brahmanas rectos ni administradores santos que pudieran hacer algo al respecto. Abai vio la necesidad de una reespiritualización de la sociedad, pero ésta se precipitaba en la dirección opuesta. En febrero, mientras Abai intentaba publicar su libro Back to Godhead, el primer ministro Nehru, al tiempo que hablaba con preocupación de la crisis del espíritu de la India, lanzaba simultáneamente otro plan quinquenal para una rápida industrialización. Todos, desde el primer ministro hasta el ciudadano común, estaban preocupados por los problemas sintomáticos, pero nadie parecía entender que el verdadero problema era la falta de conciencia de Dios. Abai tenía que entregar la medicina para los males de Kali Yuga. Sabía que se necesitaba una escala mucho mayor de la que él podía alcanzar por sí solo
pero incluso administrar un solo número de Back to Godhead estaba casi fuera de sus posibilidades. Escribir los artículos, mecanografiarlos, llevarlos a la imprenta y distribuirlos no debería haber sido el trabajo de un devoto solitario y empobrecido, pero al trabajar con sus hermanos espirituales se había topado con su marcada falta de organización y su falta de deseo de predicar vigorosamente. Bhaktisaranga Goswami parecía decidido a mantener pequeña la Sayana Toshani y su mata, como tantas otras había sido ineficaz para atraer nuevos miembros. Esta era la mentalidad mezquina para paralizaría la prédica. Por lo tanto, ahora estaba trabajando solo en una escala pequeña, feliz en su trabajo de bienestar espiritual, pero consciente de que su periódico de 4 páginas era solo una gota de agua en el desierto. En febrero de 1956, mientras Estados Unidos luchaba por los derechos civiles, mientras Khrushchev y Eisenhower deploraban abiertamente la carrera armamentística y maniobraban en las negociaciones para el desarme nuclear, y mientras el Shah de Irán visitaba Nueva Delhi, Abhay intentaba imprimir de vuelta a Dios. En medio de las inclemencias del invierno caminaba por las calles de Delhi a primera hora de la mañana para visitar a Surendra Kumar Jain, el impresor, y leer las últimas pruebas. Caminando ahorraba dinero. Solo cuando entregaba papel del vendedor de papel a la imprenta alquilaba una rickshaw. No tenía chadar, solo una chaqueta ligera de algodón, y llevaba zapatos de goma. También llevaba un gorro de algodón que le cubría las orejas y se ataba bajo la barbilla, para protegerse de las mañanas invernales de 40 grados y de los vientos a veces rayados. Kumar Jain. Mi primera impresión fue que era una persona agradable y sencilla. Sentí lástima también por las condiciones en las que venía. Sé que no tenía ni 25 paisa. Venía a pie y sin desayunar ni nada. Venía por la mañana a la prensa y cuando le preguntaba a su amici, ¿comió algo esta mañana?, decía, oh no, señor Jain, solo vine porque tenía que ver las pruebas. Está bien, le decía, te prepararé el desayuno. Llamaba para que me trajeran el desayuno y luego él se sentaba y trabajaba. Él mismo se encargaba de la corrección de pruebas. Yo me encargaba de la impresión y la mayoría de las veces le gustaba estar presente cuando se hacía la impresión final. Venía por la mañana alrededor de las 7 y se quedaba hasta que había visto todas las pruebas. Era algo habitual que viniera sin desayunar. Yo preparaba el desayuno y nos sentábamos uno frente al otro a la mesa durante horas. Siempre hablaba solo de temas religiosos, pero cuando estábamos sentados, especialmente cuando esperábamos que llegaran las pruebas, hablábamos de muchas cosas. Sentí que él sabía mucho, porque era una persona culta. Era más un amigo que una persona que venía a imprimir cosas. Era un hombre muy sencillo, directo en sus costumbres, pero su misión en ese momento era particularmente promover el movimiento de vuelta al Supremo. Su situación económica era muy precaria. A veces la impresión se le hacía difícil, porque no podía conseguir el periódico. Muchas veces le dije que si estaba pasando por dificultades, ¿por qué continuaba? Pero él dijo, no, es mi misión, la llevaré adelante siempre que pueda. Traté de complacerlo lo máximo posible, pero él era un verdadero pobre. Yo solo hacía la impresión y él tenía que encargarse del periódico, así que a veces se demoraba. Aunque mi trabajo era imprimir, a veces le decía, muy bien, estás muy interesado, te daré el periódico. Pero normalmente él mismo se encargaba de todo, ya que nosotros solo hacíamos la impresión. Lo traía en una rickshaw. No nos sentíamos incómodos juntos, pero como suele suceder en los negocios, si las facturas se quedaban en suspenso durante mucho tiempo, yo le preguntaba si podía hacer algo al respecto. Él me respondía, no te preocupes, puedes estar seguro de que tu dinero llegará. Nunca le pregunté de dónde provenía su dinero, porque sentía que era un asunto personal suyo. Pero para él era embarazoso no poder pagar, así que nunca traté de avergonzarlo. Le preocupaba que si no tenía dinero, ¿cómo podría imprimir el periódico? Y definitivamente quería dirigir ese periódico. Quería predicar las enseñanzas del Bhagavad Gita. Pensaba que era una especie de movimiento, que era la única manera en que la gente del mundo podía encontrar la paz. Su convicción era muy fuerte. Después de recoger los ejemplares de la imprenta, Abhay recorría la ciudad vendiéndolos. Se sentaba en un puesto de té y cuando alguien se sentaba a su lado, Abhay le pedía que le llevara un ejemplar de vuelta al Supremo. También iba a las casas y oficinas de personas que ya habían donado o que habían aceptado verlo y buscaba nuevos contactos, a veces por recomendación
o a veces yendo sin invitación a donde pudiera encontrar un lector potencial. Cuando entregaba ejemplares a donantes habituales, discutía con ellos la filosofía del número anterior y a veces escribía artículos sobre los temas que le pedían. Nuestro estimado amigo Sri Bashim Prasad Maheshwari, uno de los eruditos abogados de la Corte Suprema, nos ha pedido que escribamos algo sobre el principio de la acción fruitiva, con especial referencia al vicio y su potencia. A menudo los donantes aceptaban verlo no tanto por interés o afectos genuinos, como por un sentido de obligación. En su piedad hindú tradicional se sentían obligados a ver al sadhu, tomar su periódico e incluso pensar bien de él, pero no necesariamente a leer su periódico. Una vez, cuando Abai se acercaba a una casa adinerada, el dueño apareció en la terraza del segundo piso y gritó: «Vete, no te queremos aquí». Abai, respondiendo a la resistencia educada y descortés que encontró mientras vendía Bhaktu-Kohet, escribió un artículo: «No hay tiempo, una enfermedad crónica del hombre común», para la edición del 16 de marzo. Cuando nos acercamos a algún caballero y le pedimos que se convierta en lector de vuelta al Supremo, a veces nos responden con las palabras: «No hay tiempo». Dice que están demasiado ocupados ganando dinero para mantener juntos el cuerpo y el alma, pero cuando les preguntamos qué quiere decir con alma, no tienen nada que responder. El doctor Meghnad Saha, un gran científico, se encontraba muy ocupado asistiendo a una reunión de la Comisión de Planificación. Desafortunadamente, mientras iba en su auto por la carretera, murió y no pudo pedirle a la muerte que lo esperara porque no tenía tiempo en ese momento. El doctor Ansari, el gran líder del Congreso, mientras moría en un tren en movimiento camino a casa, dijo que él mismo era médico y casi todos los hombres de su familia lo eran, pero que la muerte es tan cruel que moría sin ningún tratamiento médico. Por eso en el Bhagavad Gita se describe a la muerte como la infatigable. La muerte nos espera a todos, aunque todos pensamos que no podemos morir. Hay vida después de la muerte. El hombre ocupado debería tratar de saber también a dónde va. Esta vida no es más que un punto en su más larga peregrinación y una persona sensata no debería estar ocupada solo con un punto. Nadie dice que no se deba cuidar el cuerpo, pero todo el mundo debería saber a partir del Bhagavad Gita que el cuerpo es el vestido exterior y el alma es la persona real que se pone el vestido. Así que si solo se cuida el vestido sin preocuparse de la persona real, es una absoluta tontería y una pérdida de tiempo. Abai era un verdadero vendedor de periódicos poco común. No pregonaba a viva voz su periódico en la calle ni lo vendía en un kiosco. Se acercaba en silencio a las personas que estaban sentadas a tomar el té o visitaba a sus conocidos en sus oficinas o lugares de trabajo. Tomaba un ejemplar de la pila que llevaba bajo el brazo y les presentaba lo que parecía un periódico sensacionalista común y corriente con titulares en negrita en la página primera. ¿Por qué titulares tan extraños? Lo más bajo de la humanidad, problemas filosóficos de la conciencia social, los sufrimientos de la humanidad, la conciencia pura del nacionalismo. Cualquiera podía darse cuenta a simple vista de que no se trataba de un periódico común. Abai decía algo para intentar convencerlos de que lo cogieran de todos modos antes de que dijeran «no hay tiempo». En nombre de su maestro espiritual y de las autoridades Vaishnavas anteriores, él estaba desempeñando un papel, el del vendedor de periódicos, con un comportamiento sonriente, una invitación caballerosa. No era un periódico común, pero les resultaría interesante y costaba solo 6 paisa. De ese modo le estaba extendiendo la misericordia del Señor Chaitanya, distribuyendo las verdades de los Vedas en la forma fácil de tomarte un periódico. A pesar de su pobreza extrema y de la urgencia de su mensaje, sus escritos nunca fueron estridentes, chillones ni fanáticos. Escribía con la esperanza de encontrar a sus lectores dispuestos a escuchar una filosofía sólida y siempre dispuestos a aceptar la verdad, especialmente cuando se presentaba de manera lógica y pertinente y con el respaldo de la literatura védica autorizada. Aunque la experiencia en las calles de Delhi le había demostrado que la gente era superficial, distraída y desinteresada en la autorrealización, sabía que la mayoría de las personas, al menos en algún momento de sus vidas, reflexionaban sobre los temas cruciales de la filosofía. Si Dios existe, si es una persona, ¿por qué existe el sufrimiento? Por eso Abai apelaba a sus sentimientos más elevados. En la primavera de 1956, el secretario de Estado norteamericano Dulles y unos días después Lord Mountbatten, ex gobernador general de la India, recibieron la visita de miles de personas en el aeropuerto. Luego se celebró el día sagrado de Holi.
en el que los niños rocían a todos los transeúntes con tintes de colores. El primer ministro Nehru recorrió los barrios bajos de Delhi y expresó su disgusto por las condiciones reinantes. Anunció la intención de la India de desarrollar la energía atómica, haciendo hincapié en sus usos pacíficos. El clima mejoró, comenzó un enfrentamiento fronterizo entre la India y Pakistán. Los trabajadores del ferrocarril de Delhi se declararon en huelga. Mientras tanto, Abai siguió predicando. De alguna manera logró satisfacer las exigencias financieras, editoriales y de impresión y publicó su sexto número de año de 1956, la edición del 20 de mayo de Back to Godhead. La portada contenía un aviso especial. Como cuestión de principios, por favor lea de vuelta a Dios y reavive el aspecto más profundo de su personalidad. No hay nada en él que sea una ideología fabricada por una percepción sensorial imperfecta, sino que todo lo que contiene son mensajes de nuestros sabios liderados. Simplemente estamos ayudándolos a hablar de nuevo a los hombres y mujeres en el lenguaje sencillo para la vida real. Por lo tanto, todo hombre y mujer responsable debe leerlo regularmente a un costo insignificante de 2 a 4 rupias al año o 3 de chelines al mes. No lo descuide, es por su propio interés. Creará una sociedad feliz de la humanidad. En su libro Cómo difundir las enseñanzas del Bhagavad Gita, Abai habló de la necesidad de una organización espiritual en la sociedad, una comunidad modelo, a la que llamó Gita Nagari. El pueblo donde se canta el Bhagavad Gita viviría según el Bhagavad Gita y predicaría su mensaje al mundo. Elogiando a Mahatma Gandhi por sus cualidades Vaishnavas, Abai sugirió que Gandhi también había estimado el concepto del Gita Nagari. Era la única forma de aliviar los sufrimientos causados por los líderes de principios demoníacos que estaban desviando la actual civilización desmoralizada. Él estaba calculando cómo capturar la inquieta imaginación popular. Quería presentar las enseñanzas de Krishna de una manera clara y directa y distribuirlas ampliamente. Sentía que los buenos argumentos de las escrituras autorizadas atraerían a las personas sensatas, imparciales y educadas, aunque afirmaran no estar interesadas. Sabía que de alguna manera, sin abandonar su seriedad y su conclusión absoluta, debía capturar su interés. Ellos estaban relegando la religión a algún libro de escrituras en el que el estante que nunca leían, no entendían o no podían creer. Él se lo presentó en forma de periódico, pero era tan bueno como las escrituras. No era lo que esperaban de un periódico, pero tal vez lo leyeran. El proceso de canto del santo nombre de Dios, tal como lo llevaba a cabo la propaganda de regreso a Dios, no agradaba a los superficiales cazadores de placeres que describen a los hombres y mujeres en literatura indecente en los noticieros nacionales, pero es el medio para saborear la vida eterna trascendental. Además de vender de vuelta a Dios en puestos de té y entregar ejemplares a donantes, Abai también enviaba por correo ejemplares gratuitos tanto dentro de la India como en el extranjero. Durante años la gran audiencia de lectores de habla inglesa fuera de la India le había preocupado y quería llegar a ellos. Tras reunir direcciones de bibliotecas, universidades y centros culturales y gubernamentales fuera de la India, envió por correo tantos de vuelta a Dios como pudo. Preparó una carta para sus lectores occidentales, sugiriendo que deberían ser aún más receptivos que sus compatriotas. Aunque los mensajes contenidos en De regreso a Dios son todos regalos de los antiguos sabios de la India, que realmente comprendieron la verdad absoluta, en la actualidad los llamados líderes de la India están demasiado enamorados de la forma occidental de avance material del conocimiento. Están descuidando por completo el tesoro de conocimiento dejado por los sabios. Ustedes, los caballeros de los países occidentales, han visto mucho acerca de la ciencia materialista y sin embargo la paz no está bajo su control. En la mayoría de los casos pueden estar sintiendo la falta de paz aunque tengan suficiente materialmente. Este defecto básico del materialismo permanece sin ser detectado por los líderes equivocados de la India y por lo tanto no toman en serio el regreso a la divinidad, el objetivo último del viaje de la vida. En el frente interno, Abai envió copias de sus últimos números de Back to Godhead al presidente de la India, Dr. Rajendra Prasad, junto con una carta advirtiendo solo sobre el peligroso destino que aguarda una sociedad dirigida por asuras. Por favor, sálvenlos de la gran caída. La carta de Abai del 21 de noviembre fue franca. He obtenido la idea de regresar a Dios justo después de dejar mi cuerpo material actual y para llevar conmigo a todos mis contemporáneos hombres y mujeres del mundo
he comenzado mi artículo Regresar a Dios como uno de los medios para llegar a ese camino. Por favor, no piensen que soy algo maravilloso o un loco. Digo que regresaré a Dios. Después de dejar mi cuerpo material actual, es muy posible para todos y cada uno de nosotros. Abai pidió a su excelencia que al menos echara un vistazo a los titulares de la docena de ejemplares de Bhaktu-Kohet que se juntaban y que considerara concederle una entrevista al editor. Había un inmenso trabajo que hacer en favor del patrimonio espiritual de la India y debería haber un ministerio específico de asuntos espirituales para este propósito. Estoy llorando solo en el desierto en este momento, escribió Abai, pero su excelencia nunca respondió. En su libro Bhaktu-Kohet, Abai hacía propaganda contra la visión atea. En Hope Against Hope, Esperanza contra Esperanza, admitió con franqueza que el 80% de las personas que conoció mientras vendía Bhaktu-Kohet eran ateas. A veces nos encontramos con caballeros de gustos modernos y tratamos de hacer que se interesen en el asunto de regreso a Dios. Dice muy francamente que no solo no tienen ningún interés en ese tema ateísta, sino que también condenan el intento de devolver a la gente en general al camino de regreso a Dios. Según estos señores, las condiciones económicas del pueblo indio se han deteriorado debido a su excesiva fe en Dios y cuanto antes se olviden de todo lo relacionado con la divinidad, mejor para ellos. Pero no podemos estar de acuerdo con esta conclusión atea de estos señores modernos, carentes del sentido de la divinidad. Abai sostuvo que si bien la India independiente estaba educando a sus ciudadanos en el materialismo impío, sus condiciones económicas no estaban mejorando. Muchos indios ni siquiera tenían lo necesario para vivir. Citó que en Delhi había 120.000 desempleados. Algunos de los funcionarios gubernamentales bien situados o algunos de los afortunados hombres de negocios pueden sentirse felices, pero el 90% de sus hermanos ciudadanos no saben cómo satisfacer ambas necesidades al mismo tiempo y por lo tanto la situación económica definitivamente no es satisfactoria. Citó al presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, quien dijo que la independencia nacional significa que los ciudadanos deben tener una vida cómoda. Entonces, si ese fuera el caso, dijo Abai, ¿dónde estaría la independencia de la India? Su argumento era que todos los intentos de felicidad y prosperidad son ilegales mientras no reconozcan la propiedad del Señor Supremo. Una civilización atea nunca podría producir paz. En Ambición Progresiva y Lujuria Insaciable, Abai escribió: no hay escasez de dinero, pero sí de paz en el mundo. Toda la energía humana se ha desviado a este negocio de hacer dinero, lo que sin duda ha aumentado la capacidad de la población total para hacer dinero barato, pero el resultado es que esa inflación desenfrenada e ilegal del dinero ha creado una mala economía y nos ha permitido fabricar armas enormes y costosas para destruir el resultado de ese negocio de hacer dinero barato. Las autoridades de los grandes países que hacen dinero en lugar de disfrutar de la paz ahora están ocupadas en hacer planes importantes para salvarse de las armas destructivas modernas, y de hecho se está arrojando una enorme suma de dinero al mar para hacer un experimento con esas armas terribles. Esos experimentos se están llevando a cabo no solo a un costo enorme, sino también a costa de muchas vidas pobres, atando así a esas naciones a las leyes del karma. Aquellos que acumularan dinero ilegalmente lo encontrarían arrebatado por los impuestos para las guerras y otros agentes de naturaleza ilusoria en forma de médicos, abogados, recaudadores de impuestos, sociedades, constituciones, los llamados sadhus, hambrunas, terremotos y muchas calamidades similares. Un avaro que dudó en comprar una copia de Vuelta a Dios por dictado de la naturaleza ilusoria gastó 20.000 rupias para una semana de dolencias y murió al final. Algo similar sucedió cuando un hombre que se negó a gastar un paisa para el servicio del Señor echó a perder 30.000 rupias en litigios entre miembros de la familia. Esa es la ley de la naturaleza. Un trabajador de una oficina de correos de Nueva Delhi, al notar el título de la revista que Abai enviaba al extranjero, aprovechó la oportunidad para discutir sus opiniones ateas con Abai. Srila Prabhupada. El jefe de correos era un Arya Samiji y me estaba hablando del periódico de Vuelta al Supremo. Me preguntó: si cumplimos con nuestro deber correctamente, ¿de qué sirve adorar a Dios? Si nos volvemos honestos, si nos volvemos morales, si no hacemos nada que sea perjudicial para nadie, si actuamos de esta manera, ¿de qué sirve esto? El nombre de nuestro periódico era De Vuelta al Supremo. Él protestaba indirectamente: ¿de qué sirve propagar esta filosofía de Dios si actuamos correctamente? Esa es la visión del Arya Samajista, cómo evitar a Dios. Así que le respondí que si uno no es consciente de Dios, no puede ser moralista.
no puede ser veraz, no puede ser honesto. Este es nuestro punto de vista. Uno estudia el mundo entero solo en base a 3 puntos: moralidad, honestidad y deber. Pero si uno no es consciente de Dios, no puede continuar haciendo esas cosas. Para revivir todas esas buenas cualidades en la sociedad, primero hay que invocar la conciencia de Dios. Un hombre de Delhi, al ver que Abai estaba distribuyendo de vuelta al Supremo, comentó: ¿Dónde está Dios? ¿Puedes mostrarme a Dios? Abai respondió al desafío, pero también reflexionó sobre una respuesta más profunda mientras se movía por la ciudad durante el día. Al regresar a su habitación comenzó a escribir un artículo. ¿Dónde está Dios? ¿Es posible verlo? En los edificios de la Secretaría de Nueva Delhi hay una inscripción en la piedra que dice que la libertad no desciende sobre un pueblo, sino que debe ganarse antes de poder disfrutarla. En realidad este es el hecho, y hemos visto que el pueblo de la India tuvo que hacer muchos sacrificios antes de poder obtener el Swaraj. Pero en materia de Dios, algunas personas irresponsables preguntan: ¿dónde está Dios? ¿Puede mostrármelo? ¿Has visto a Dios? Estas son algunas de las preguntas que plantean algunos hombres irresponsables que quieren tener todo a muy bajo precio. Si para alcanzar un falso sentido temporal de libertad en este mundo material se tiene que exigir tanto trabajo y sacrificio, ¿es posible ver a Dios, la verdad absoluta, a un precio tan bajo? Ver a Dios significa liberación completa de todas las condiciones, pero ¿es Dios un asistente para que pueda estar presente cuando yo lo ordene? Sin embargo, el ateo exige eso, como si Dios fuera su sirviente pagado, y piensa que Dios es una cosa imaginaria. De lo contrario, habría aparecido ante nosotros tan pronto como se le pide que lo veamos. En cierta ocasión, mientras caminaba por una calle apartada, cumpliendo con sus deberes en el programa de regreso a Dios, una vaca perdida de esas que se ven comúnmente vagando por las calles de cualquier pueblo o ciudad de la India, de repente lo atacó, lo golpeó el costado con su cuerno y lo derribó. Al principio no pudo levantarse y nadie vino a ayudarlo. Mientras yacía allí, se preguntó por qué había sucedido. Llegó el verano y el calor de 43 grados hizo que fuera casi intolerable pasar tiempo al aire libre. Soplaban vientos calientes y cargados de polvo en las calles de la ciudad. Los vendedores ambulantes cerraron sus negocios durante el día. A principios de mayo, con un calor de 44 grados, un hombre se desplomó en la calle y murió de insolación. Pero Abai ignoró el calor y las limitaciones normales del cuerpo. Un día, mientras predicaba de vuelta al Supremo en varias direcciones de la ciudad, Abai comenzó a tambalearse, medio inconsciente, vencido por el calor. En ese mismo momento, un conocido suyo, un hombre al que se había acercado durante su prédica, pasó por allí en su coche y llevó a Abai a un médico. El médico le diagnosticó que había sufrido un golpe de calor y le ordenó que descansara. El 20 de junio, Abai publicó la 8ª edición quincenal consecutiva del año, en cuyo artículo de portada condenaba tanto la vida familiar materialista como la falsa renuncia a la vida familiar. Habían pasado casi 2 años exactamente desde que había dejado su hogar y se había unido a la orden Vanaprastha, y sus comentarios sobre la vida familiar parecían autobiográficos y escriturales. Citó una declaración de Prahlad Maharaj del Srimad Bhagavatam. Las personas que están perturbadas mentalmente por las preocupaciones y ansiedades de los asuntos domésticos pueden abandonar el lugar que es la morada temporal del agujero negro, la vida familiar, para suicidarse y refugiarse en los pies del loto de la personalidad de Dios, entrando en el bosque. Y admitió: la gestión de una familia es más difícil que la de un imperio. Pero tratar de evitar la vida familiar viviendo en la jungla sin el verdadero espíritu de renuncia era la renuncia de los monos. En la jungla había muchos monos que vivían desnudos, comían frutas y tenían compañeras hembras. El verdadero remedio reside en el acto de aceptar el servicio de los pies del loto del Señor. Eso nos libera de todas las preocupaciones y ansiedades de la vida y nos permite ver a Dios siempre y en todas partes. Por lo tanto, era posible llevar una verdadera vida de renuncia sin necesidad de ir al bosque, incluso si uno permanecía vestido como un jefe de familia. Podía liberarse de preocupaciones y ansiedades si se dedicaba al servicio devocional. El 1 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, condenó las pruebas secretas de la Unión Soviética de una bomba nuclear equivalente a 1 millón de toneladas de TNT y se burló de las afirmaciones soviéticas de paz. En Medio Oriente, el presidente egipcio Nasser nacionalizó el funcionamiento del canal de Suez, lo que provocó una crisis internacional. El 20 de septiembre, 81 países se reunieron en la ONU para formar una nueva agencia internacional que ayudara a domar el átomo con fines pacíficos. Abai vio algunos de los titulares y escuchó las últimas noticias de los caballeros que visitó.
Les dijo con franqueza que sin la conciencia de Krishna las promesas de cooperación de los políticos eran todas fantasmagorías. Bhaktisiddhanta Sarasvati había dicho que si tan solo un alma pudiera convertirse en devota pura, su misión sería un éxito. Sin embargo, a veces Abai se sentía abrumado cuando pensaba en lo pequeño que era, en cuánto trabajo tenía que hacer en nombre de Krishna, en lo difícil que era convencer incluso a una sola alma condicionada. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.